Aquí entra principios como el de la comunicación. Habla con el otro, intenta empatizar y comprender por qué dice y por qué obra de esa manera. La paciencia, el dominio propio, el control, la longanimidad o el estar dispuesto a sufrir por causa del otro, la generosidad personal, etcétera, que lo podéis ver en tantos pasajes de las Escrituras. ¿Cuántas veces cogemos el teléfono y decimos todo lo que tendríamos que decir porque sentimos que viene de mi corazón decir todos mis principios y todos mis derechos? Incluso aun cuando mis palabras justas sean crueles y hieran. Y lo que Pablo está diciendo aquí no es si tú tienes razón o no tienes razón, sino estar dispuesto a sufrir el problema, a cargar sobre ti las dificultades o los malos entendidos. En esto es en el que tú tienes que trabajar, sea quien sea, si es que eres creyente. Como ahora vamos a ver, tiene que haber una actitud de decir, no es que yo saque un beneficio, sino que se saque un beneficio mayor que yo mismo. Evitar el pleito, en lo más posible. Ciertamente alguno estará pensando, bueno, es que hay problemas de herejía, es que hay problemas de errores graves, es que hay problemas terribles, por supuesto. Ya se han tratado en el capítulo 5. Ahora estamos hablando de todos esos problemas que surgen, de que yo no me hablo con el hermano y que ya no le digo no sé qué cosas, y que creamos esa tensión porque yo tengo razón y no tengo la capacidad de humillarme y sufrir el agravio por causa de un bien mayor. Fijaros lo que nos dice en Gálatas capítulo 6. Si pasáis unas páginas, de primera, segunda de Corintios, en el capítulo 6 a los Gálatas, versículo 2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Versículo 5. Porque cada uno llevará su propia carga. Bueno, la carga de la que está hablando aquí es muy amplia y no significa un saco de harina ni una carretilla de ladrillos. Una carga es algo más, que es espiritual, que es emocional, que es de algún conflicto. Y Pablo a los Gálatas le está diciendo que tenemos que estar dispuestos no solamente a que, versículo 5, llevar tu propia carga, sino que además tiene que llevar la carga de tu hermano. Es así como funciona la iglesia de los Gálatas, es así como funciona la iglesia cristiana y es así como tiene que funcionar nuestra propia iglesia. Es decir, sufre tú el agravio y el perjuicio, lleva tú las cargas, aun cuando en tu corazón y con tu relación al Señor tengas o te parezca tener toda la razón. Sexto lugar, vamos al versículo 2 de nuestro texto. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar el mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Yo creo que aquí Pablo está utilizando un poco la ironía, de la que es muy común Pablo en muchos lugares, ser irónico. Estáis diciendo, estáis creando un conflicto y estáis saliendo fuera y lo estáis haciendo público y toda la ciudad de Corinto se está enterando de estas cosas que al fin y al cabo son cosas muy pequeñas. Ahora, poneros vosotros en el lugar. Hay cosas que te quitan el sueño. El hermano que me ha mirado mal, que ha actuado mal, que va hablando mal de mí, que me ha dicho no sé qué en las redes, no sé cuántas, y resulta que tú lo estás amontonando y de verdad te quita las ganas de comer, te crea pesadillas por la noche, te hace enfurecerte, llamar a los otros hermanos y decir y hacer y obrar. Y viene Pablo le dice, esto que a ti te quita el sueño y te quita el hambre son cosas pequeñas, son cosas insignificantes. Esto es lo que está diciendo. ¿Cómo es que todo esto que a vosotros parezca tan importante de llevar a los jueces paganos, cuando en realidad son cosas pequeñas e insignificantes? Porque no es lo que tú puedas sentir o lo que tú puedas experimentar que es importante,
sino lo que es en el conjunto. ¿Cuántas veces viene el niño en el cole que no tiene ganas de comer y está llorando a lágrima viva porque su amigo no ha querido jugar en el recreo? Y claro, podemos pensar, para él es una cosa muy importante, sí, pero en el conjunto nos damos cuenta de que eso es una insignificancia y que cuando pase un tiempo se va a volver a olvidar y al día siguiente va a ir otra vez a jugar con su amigo o su amiga en el recreo. Cuando tú tengas un problema con tu hermano, fijaros bien, no importa qué asunto sea, siempre tendréis que mirarlo como si fuera un asunto pequeño, un asunto insignificante. Las cosas pequeñas, las cosas grandes ya se tratarán. Reuniros la iglesia y con mi espíritu coger a este hermano y si no se arrepiente entregarlo a Satanás. Capítulo 5. Sí, hay cosas serias. Pero aquí está diciendo, estas son cosas pequeñas, de discusiones, de tendencias, de gustos, de actitudes en los cultos, etc. Todo, absolutamente todo, lo que a ti te pueda estar pasando, puedas estar experimentando, es pequeño y es insignificante ante la gloria de nuestro Señor. Porque lo que nosotros tenemos que buscar no es tu gloria, no son tus derechos, no son tus principios, sino la gloria del Señor por encima de todas las cosas. Incluso cuando hay conflictos que nos parezcan terriblemente serios, un conflicto matrimonial, por ejemplo. Lo más importante no es tu conflicto matrimonial o conflicto de padres con los hijos. Lo más importante es la gloria del Señor en medio de ellos. La familia, quizá alguna quiebra en la relación familiar o una quiebra económica que puede destruir el hogar. Eso es terrible. Habrá que hacer todo lo que sea necesario. Pero en medio de todo este conflicto y todo este problema, lo más importante es la gloria del Señor. Es el pueblo de Dios, donde Dios manifiesta su gloria. Por eso, cuando leéis, y llegaremos un día a leer en el capítulo 10 de Primera de Corintios, versículo 31, quizá es uno de esos versículos que tenemos que subrayar con colores fluorescentes para que cada vez que paséis por él os llame la atención. Capítulo 10, versículo 31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Si hay un conflicto, tienes que buscar personas y tienes que bregar sobre un problema difícil, siempre recuerda, cualquier otra cosa que sea, ¿para qué? Para la gloria de Dios. No es para ensalzarte tú, para defender tus derechos, para ir con la cabeza alta en medio de tus hermanos. No, todo lo que pueda ocurrir y puedas hacer, que sea para la gloria de Dios. ¿Qué es lo que estamos haciendo con todo esto? ¿Qué buscamos con toda esta situación que se está tratando aquí en estos versículos? Hemos visto el cómo tenemos que actuar, que entre nosotros, que estamos capacitados para ello, consideremos que al final son cosas pequeñas, que lo más importante es la gloria de Dios, busquemos personas con buen testimonio, que sean sabias para poder tratar las cosas, sometámonos a los mismos principios que hemos dicho que nos vamos a someter. ¿Pero qué es lo que buscamos? Bueno, creo que la carta de Primera de Corintios y toda nuestra vida cristiana como iglesia lo tiene que manifestar. En todo asunto, en toda circunstancia, sea lo que sea, tenemos que poner en primer lugar a nuestro Señor Jesucristo. Poner a Jesús en primer lugar. No pongas tu honestidad en primer lugar. No pongas tu honor en primer lugar. No pongas tus derechos en primer lugar. Pon en primer lugar siempre al Señor Jesucristo. Y si acaso las circunstancias te hacen quemarte como una vela o te hacen aplastarte como una babosa en el suelo, no te importe, siempre y cuando sea la gloria y ensalzar a nuestro Señor Jesucristo. Como hemos leído en el capítulo 10, versículo 31, para su gloria. Lo que buscamos en la resolución de conflictos es el honor de nuestro Señor, siempre. Y a veces, aun cuando el resto de nuestra vida tengamos que llevar las cargas de otro y la humillación, aun cuando pensemos que hemos actuado de manera correcta, que nuestro Señor Jesucristo sea ensalzado por todos los que nos rodean. Tenemos que buscar como iglesia las columnas centrales
resaltar todo lo que nos puede mover como creyentes. Pablo lo expresa en muchas de sus cartas de una manera muy precisa, cambia el orden, pero se repite una y otra vez. Fe, amor, esperanza. Capítulo 13, versículo 13, nos lo va a decir también en esta carta. Fe, amor, esperanza. Pedir perdón y perdonar. Creo que esto es algo que tenemos que grabar con cincel de hierro en nuestras entrañas. Pedir perdón y perdonar. En toda circunstancia difícil, confía en la grandeza de nuestro Dios, confía en lo que el Señor hace. No confíes en tus razonamientos, no confíes en tus capacidades, confía que el Señor es glorioso. Amor, pero amor hasta el final, amor del desgaste, amor que hace sufrir, amor con toda su esencia, como nos dice en el capítulo 13 también de esta carta. Y esperanza, porque nuestro tesoro no está en que nos levanten aquí altares, o pongan placas en las paredes, o que nos hagan inclinaciones de cabeza cuando pasemos. Aquí nuestro honor, nuestra esperanza está en los cielos. No buscamos coronas humanas, buscamos la corona que pueda colocarnos nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué importa si todo esto es pasajero y va a pasar? ¿Qué importa si me señalan mi hermano de manera injusta cuando lo que realmente importa es que me señale el Señor y me diga buen siervo y fiel? Pero nos dice más. Más adelante, por ejemplo, dice el versículo 17 de nuestro capítulo, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Al fin y al cabo, nuestro Señor Jesús sufrió todos los desprecios, todo el maltrato, todo el rechazo. Únete a Él, experimenta lo que Él experimentó. Sé parte con Él mismo. Busca que el honor del Señor pase a través de ti, aun cuando sea en las más difíciles de las circunstancias. Busca el bien del otro. Como ya hemos leído, lleva las cargas. Mirad, en cualquier conflicto, no solamente es que tenemos que buscar primero la gloria de Dios, esto es en prioridad. La prioridad es primero la gloria del Señor. En segundo lugar, es que resaltemos esos principios básicos que nos mueven, fe, amor y esperanza. Pero también siempre, en cualquier circunstancia, lo que tenemos que buscar es el bien del otro. Siempre dar implica que te tienes que desprender de cosas. Y a veces no es desprenderte de cosas materiales o de índole parecido, de dinero, de posesiones, sino que a veces te tienes que desprender de tiempo y de la capacidad y de honores y de respeto, pero buscando el bien del otro. La Escritura nos dice que no paguemos mal por mal, que procuremos lo bueno sobre todas las cosas. Y todo eso implicará perjuicio, pero estamos buscando el bien que está a nuestro lado. Claro que en último lugar, quizá en cuarto lugar, tendremos que decir que tenemos que buscar lo que es justo y acabar con la injusticia y acabar con el agravio. Y para eso están aquellos que hemos puesto como jueces, los sabios, que son respetados por su testimonio. Ellos tendrán que definir quién está con la razón o con más razón que el otro. Y por tanto siempre habrá alguno que queda humillado, que tendrá que buscar el arrepentimiento o que tendrá que pagar la deuda que haya sido necesario. Pero todo esto no nos tiene que producir ningún tipo de daño o de perjuicio. Fijaros bien que vienen estas personas que nos dice aquí y te dicen a ti, mira, tienes que ir y pedir perdón. Y en tus entrañas sabes que tienes razón, que tú has hecho lo mejor, lo más posible, que no te han entendido en tu causa. No importa, ve y pide perdón. Siempre es posible que haya algo que tú no has visto o no has percibido. Pide perdón.
O que quizá alguien te está diciendo, mira, a pesar de la maldad que te ha hecho y de la herida tan profunda que ha hecho en tu espíritu o en tu alma, de verdad que te ha quitado el sueño, pero, hermano o hermana, tienes que estar dispuesto a perdonar. ¿Cómo voy a perdonar si ha dicho esto tan grave, si ha herido tanto mi familia, si ha producido tantos perjuicios? Pero si te están diciendo, perdona, a lo mejor a los ojos de otras personas es lo adecuado y tienes que pedir perdón. Hacer justicia no es siempre conforme nosotros lo vemos y a nuestros beneficios. Hacer justicia es acabar con el agravio, acabar con la herida, acabar con el daño, seguir adelante, buscar beneficios más generales, la gloria del Señor. Creo firmemente por la experiencia que aun cuando tengamos o no tengamos razón, en las circunstancias diferentes que van a surgir a lo largo de nuestra vida, tú y yo tenemos que acercarnos a los otros hermanos cuando sea necesario y perdonar de manera sincera y hacer el esfuerzo también de pedir perdón. Ese mismo hecho te va a producir paz en las noches, ánimo para seguir adelante y fortaleza en medio de la congregación. ¿Hay pleitos? Sí, hay pleitos. ¿Hay manera de solucionarlos? Sí, hay manera de solucionarlos. Si hay voluntad y hay sumisión a los principios que vemos en las Escrituras. Que una iglesia como la nuestra, tan variada en la forma de pensar, de hacer y de sentir, puede funcionar si sobre todas las cosas estamos buscando la gloria de nuestro Señor. Amén.